Buenos días, Dios les bendiga. Muy contento de estar con ustedes en esta mañana. Y pues damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en su iglesia en este tiempo. Y tengo una palabra que hoy en la mañana estaba leyendo ahí en Primera de Crónicas, y vamos ahí a Primera de Crónicas, ¿verdad? Reciban saludos de la iglesia en Iguala, Torrefuerte, que ahorita también están al igual que nosotros en servicio, y pues muy emocionados por lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Sé que Dios está levantando una nueva generación. Dios quiere levantar una nueva generación, una generación con un corazón muy valiente, una generación decidida, una generación que está dispuesta a ir con todo, ¿verdad? Por el reino, por las cosas de Dios. Y Dios ha estado así como trabajando en nuestras vidas en una manera personal, y creo que en cada uno de nosotros, porque su venida está pronto, y Él está preparando un pueblo muy especial. Y estaba leyendo aquí en Primera de Crónicas y su capítulo 17. Ok. Primera de Crónicas, su capítulo 17. Y David estaba ahí, había sido ya puesto como rey. Entonces surgió un anhelo en el corazón de David. Y él dijo, bueno, yo habito, capítulo 17, versículo 1 de Crónicas, dice, yo estoy habitando en una casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová está debajo de cortinas. Entonces surgió un deseo en el corazón de David, surgió un anhelo muy profundo. Todos sabemos que David fue un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Y mientras estaba pensando en David, que cuando Dios lo escogió, y una de las cosas que Dios dijo acerca de David, que él estaba buscando un hombre conforme a su corazón, y este hombre iba a hacer todo lo que Dios quería. Así es que con este pensamiento vamos a elevar una oración. Fíjate, un hombre conforme a su corazón, y este hombre además iba a llevar a cabo, iba a cumplir, iba a tener una voz tan sensible para Dios, que iba a hacer todo lo que Dios le pedía. Así es que pensemos en estos dos pensamientos y pensemos, ¿soy un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Soy un hombre que hace todo lo que Dios dice? Entonces es muy importante que pensemos en estos dos pensamientos, porque lo que Dios está buscando en este tiempo es una generación muy decidida, una generación dispuesta a ir con todo. Y como pastores en nuestras iglesias, a veces vemos que falta esa pasión, vemos que falta esa decisión, vemos que tenemos una congregación y que está ahí presente y que va y toda la cosa, pero que falta ese extra, esas personas que son conformes
conforme a su corazón, esas personas que están dispuestas a ser muy, muy obedientes. Así es que oremos con estos pensamientos. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has ministrado, Señor. Nosotros te hemos adorado en esta mañana. Hemos levantado nuestras voces, hemos levantado nuestras manos, hemos levantado nuestros corazones a ti en esta mañana. Tú nos has bendecido, tú nos has ministrado también, tú has hablado a nuestras vidas, tú nos has dicho que hemos entrado, Señor, por la puerta de la salvación, y te damos gracias por la salvación que tú ya nos has dado. Pero es solamente la entrada, es solamente el punto de acceso a tu reino. Hay muchísimo más. Te damos gracias, Señor, porque tu luz está entrando a nuestras vidas. Tu luz está viniendo en una manera más brillante, en una manera más poderosa, porque tu luz quiere sacar toda oscuridad de nuestras vidas. Y te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú estás con nosotros. Y cuando nosotros estamos en tu presencia somos transformados, somos cambiados, Padre. Así es que te pedimos en esta mañana, Señor, que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo verdaderamente ponga un desafío muy fuerte en esta mañana, que podamos salir cambiados, que podamos salir transformados, que no sea un servicio más a nuestro récord, sino que este servicio haga una diferencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Muy bien, pues estaba aquí con David y después de que David le dice esto a Natán, entonces Dios vino a Natán y le dijo: ve y dile esto a David. Y entonces en el versículo 7, por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Yo creo que una de las cosas que nunca debemos olvidar como hijos de Dios, una de las cosas que siempre necesitamos tener presente en nuestras vidas es en dónde Dios nos encontró. Dice que hablando acerca de David, él los sacó de cuidar ovejas, él los sacó de ahí de detrás, dice, del redil, para que fuera príncipe. Y yo creo que cuando nosotros cuando jamás olvidamos de dónde fue donde Dios nos alcanzó, siempre vamos a tener un corazón agradecido, siempre vamos a tener un corazón dispuesto, siempre vamos a tener un corazón conforme al corazón de Dios, siempre vamos a tener ese oído para escuchar. Es increíble. Pablo mismo también nos recuerda y Pablo se recordaba a sí mismo: yo como el más grande de los pecadores, porque dice: yo perseguí a la iglesia, pero Señor, he trabajado más, pero no yo, sino tu gracia para conmigo. Pablo nunca olvidó lo que Dios hizo en su vida. Él había un objetivo, había un destino que Dios escogió desde su llamado. Cuando Ananías fue y oró por él, Dios le dijo: yo le voy a enseñar lo que tiene que sufrir, lo que tiene que padecer conmigo. Y esto es algo muy importante, hermanos. Dios está buscando gente de carácter, gente decidida. Desde el primer día que Dios te alcanzó, desde el día que Dios vino a tu vida, Dios puso un llamado poderoso. Dios puso algo en tu vida y una llama se encendió, una chispa se encendió en tu vida, y tú tienes que levantarte, tienes que seguir ese llamado, tienes que seguir esa chispa.
No puedes quedarte parado, no puedes quedarte en tu silla, no puedes quedarte en la comodidad. Tienes que levantarte. Dios le estaba recordando a David: yo te tomé del redil, yo te tomé de detrás para que tú fueras un príncipe. Cuando nosotros hablamos de ese carácter, es esa cualidad distintiva que Dios ha puesto, esos atributos, es esa realidad que yo sé que Dios me ha alcanzado, que Dios me ha llamado con un propósito eterno. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Tú y yo estamos aquí, hermano, porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene un llamado para nuestras vidas, porque Dios se ha propuesto hacer algo poderoso en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa muchas veces como iglesia? A través de la vida, a través de las cosas, nos detenemos en nuestra marcha. Aleluya. Pero necesitamos, como dice Hechos capítulo 13, versículo 22, he hallado, Hechos capítulo 13 y su versículo 22. Sabemos que Dios está en todo el mundo, está rodeando, hoy mismo Él está, como dice Crónicas también, Él está rodeando el mundo, Él está observando, Él está viendo a los hijos de los hombres, Él está viendo a aquellos hombres que tienen un corazón perfecto, aquellos hombres que tienen un corazón dispuesto, aquellos hombres que han entendido su destino, aquellos hombres que han entendido su llamado, aquellos hombres que están dispuestos a servirle, dice, para derramar mi favor. Entonces dice Hechos capítulo 13, versículo 22, dice, hablando de Saúl, quitado él les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. He hallado, he encontrado a David. Hermano, y usted y yo estamos aquí en una manera muy sencilla porque Dios nos encontró, porque Dios salió a nuestro encuentro, porque Dios vino a nosotros, porque Dios llegó a nuestra vida en el momento que más lo necesitábamos. Dios vino y nos encontró. Hermano, qué hermoso, qué maravilloso es esto. He hallado a David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Hermano, estas palabras nos retan, me retan. Estas palabras me desafían, estas palabras se clavan profundamente en mi corazón, porque quizás no estoy haciendo todo lo que Dios ha estado hablando a mi vida, porque quizás no estoy obedeciendo, quizás no estoy en el centro perfecto de su plan, quizás estoy tratando de hacerme a un lado, quizás estoy tratando de evadir, pero Él está buscando personas, hombres y mujeres que lleguen a ese punto en su vida, que lleguen a ese punto de importancia donde podemos volver a retomar el llamado y el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Un hombre conforme, un hombre que está en armonía con Él, un hombre que es sensible a las cosas de Dios, que hará lo que Dios le pide. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la clase de personas que Dios está buscando para hacer avanzar su reino. Esa es la clase de personas que Dios está buscando, y dice la palabra que aquel que ha iniciado la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Y si tú estás aquí, quiere decir que tú has sido llamado con un propósito muy alto. Ninguno de los que estamos aquí somos un pilón, ninguno de los que estamos aquí somos un relleno, ninguno de los que estamos aquí hemos sido llamados para algo pequeño. Todos hemos sido llamados
para algo mucho, muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermano, Dios es tan hermoso y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Necesitamos entrar. A veces en la Biblia encontramos historias como, por ejemplo, Pablo en su caminar con Cristo, antes de ir a Jerusalén para enfrentar el desafío de los fariseos publicanos. Pablo decía: nada me mueve, nada me detiene, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida. Hombres de carácter. Daniel y sus amigos estaban frente al rey, estaban frente al horno de fuego, y el rey estimaba mucho a ellos y les quería dar una oportunidad, que cuando escucharan la voz de los instrumentos, ellos se arrodillaran y se inclinaran. Daniel y sus amigos le dijeron: no tengas cuidado, no es necesario que te respondamos, porque simplemente no lo vamos a hacer, no nos vamos a inclinar, no vamos a adorar esa estatua, no vamos a hacer lo que tú quieres. Nuestro Dios es un Dios grande, Él nos puede librar, y aun si no nos libra, de todas maneras no nos inclinaremos. ¿Cuánto hace falta esa clase de personas? ¿Cuánto hace falta esa clase de personas que se paren firme en sus convicciones? No lo voy a hacer, no voy a entrar ahí, no voy a claudicar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios está buscando esa clase de personas que están dispuestas, que tienen el corazón valiente, que tienen la decisión, que saben sobre todo que Dios los llamó con un propósito, que saben que Dios ha preparado un camino para sus vidas y que ellos están determinados para avanzar en ese camino. Aleluya. Una de las cosas importantes que necesitamos saber es que, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, y tenemos un ejemplo, un modelo en cuanto a nuestro llamado. Hebreos 1:3 dice: el cual, hablando acerca de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La palabra nos está diciendo aquí que Cristo Jesús es la imagen misma. Cristo Jesús tenía el mismo carácter del Padre. Cristo Jesús era un reflejo exacto del Padre, de tal manera que cuando Jesús estaba caminando, Jesús les decía: yo y el Padre somos uno. Cuando Jesús le contestó a Tomás: Tomás, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la imagen misma, la personalidad, el carácter del Padre reflejado en Jesús. ¿Y sabes qué? Usted y yo hemos sido llamados a ser conformados a la misma imagen. Usted y yo necesitamos reflejar exactamente las cualidades, las características de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Romanos, ¿verdad? Lo dice en una manera muy clara. Romanos capítulo 8, versículo 29. Cuando nosotros vamos a la palabra y podemos entender
que Dios nos ha llamado. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos hablando de la urgente necesidad de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Estamos hablando de la imperiosa, urgente necesidad que la iglesia el día de hoy refleje en una manera fiel, en una manera exacta, el carácter de Jesús. Estamos hablando de hombres que reflejaron el carácter de Jesús. Estamos hablando de David, cómo Dios lo tomó de detrás del redil. Estamos hablando cómo David fue un hombre conforme a su corazón, un hombre que haría lo que Dios quería que hiciera, porque David tenía ese carácter impreso en lo más profundo de su corazón. Cuando Dios estaba buscando a ese rey, le dijo a Samuel: no te fijes en su parecer, no te fijes en lo exterior, porque yo veo más profundo, yo veo más adentro, yo veo el corazón, yo veo la esencia, yo veo lo más íntimo de la persona. Y Dios está buscando en este tiempo esa clase de hombres y mujeres con esa clase de corazón. Hermano, Dios está hablando, está tocando a nuestras vidas. Cuando pensamos en nosotros, como dice Pablo en Corintios, no somos nada especial, no somos lo más estudiado, no somos lo más encumbrado, quizás somos lo más vil, pero Dios vio algo en nosotros. Dios vio algo y Dios ha puesto en su confianza. Dios ha creído que aquel que inició una obra la va a perfeccionar. ¿Sabes qué? Tú y yo hemos sido llamados a la victoria. Tú y yo hemos sido llamados a vencer. Tú y yo tenemos un destino, y nuestro destino es victoria. Nuestro destino es llegar a ser como Él. Hermano, no hay otra, no hay el único camino es victoria. El único camino es cumplir. El único camino es seguir adelante. Pero necesitamos, hermano, empezar a trabajar para desarrollar ese carácter, para ser como Jesús. ¿Cómo podemos hacerlo? Necesitamos aprender a depender y a confiar completamente en Dios. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 8, que aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo desarrollar ese corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo puedo aprender a ser una persona obediente, dependiente? Necesito entrar en ese entrenamiento como hijo de Dios. Dice, hablando de Jesús, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Pablo también en 2 de Corintios 1, 8 al 10, a través de experimentar diferentes pruebas, dijo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Si volvemos a 1 de Crónicas, su capítulo 17, David estaba reconociendo a Dios en su vida. David estaba reconociendo a Dios en su corazón. Dios le está diciendo: yo te tomé del redil, he estado contigo en todo cuanto has andado.
he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Y después de hablar, entonces David entró en el versículo 16, dice que entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Hermanos, podemos ver cómo David tenía ese corazón para Dios. Podemos ver aquí cómo David, al reconocer a Dios, David al tener esa pasión para su Dios, y David era un adorador, David era un hombre que tocaba el corazón de Dios a través de la alabanza, a través de su entrega, a través de su rendición, a través de su sensibilidad. Y cuando Dios le empieza a hablar de su futuro, de su casa, entonces David se presenta delante de Dios: ¿quién soy yo? O sea que David siempre, a través de la historia de su vida, mantuvo un corazón sensible, mantuvo un corazón humilde, mantuvo un corazón muy, muy tierno a Dios. Hermanos, y Dios en este tiempo quiere que usted y yo podamos responder, que podamos aprender, que podamos responder a este desafío conforme a su imagen. Hemos sido predestinados, hemos sido llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y usted y yo cada día necesitamos parecernos más a Jesús. Cada día necesitamos tener el corazón de Jesús. Cada día necesitamos tener en nuestra vida las características, las cualidades que Jesús tenía. Necesitamos parecernos, necesitamos ser como Él. Nuestra iglesia, nuestras familias, nuestra sociedad está esperando una iglesia que se parece a Jesús, una iglesia que vive como Jesús, una iglesia que ama como Jesús, una iglesia que tiene un corazón humilde como Jesús. Hermano, qué desafío, hermano, cuando Jesús estaba caminando y estaba ministrando, hermano, era la gracia de Dios se derramaba poderosamente, multitudes venían, niños venían, el corazón de Jesús estaba abierto para la gente, incansablemente trabajaba día y noche, hermano, porque Él sabía, Él tenía compasión para la gente. Y hoy usted y yo necesitamos experimentar esa compasión para la gente. Necesitamos que nuestro corazón sea conformado, que cuando veamos las necesidades, cuando veamos las situaciones, tengamos ese corazón que nos duele, que sentimos esa compasión, porque Jesús decía: son como ovejas que no tienen pastor. Hermano, David se paró delante de Dios. ¿Quién soy yo? Mientras usted y yo mantengamos ese corazón humilde, mientras usted y yo mantengamos esa sensibilidad espiritual, mientras usted y yo podamos venir con un corazón contrito, podamos venir con ese entendimiento de que es Dios al quien venimos a adorar, de que es nuestro Dios quien nos escogió, que es Dios quien nos alcanzó, que es Dios que nos ha bendecido, que es Dios que nos ha dado todas las cosas, que es Dios que nos ha rescatado de esa manera de vivir. Mientras nosotros tengamos esta sencillez en nuestro corazón y podamos venir delante de su presencia, Él va a derramar su bendición. Hermano, Dios es mucho más grande que todas las cosas, y Dios quiere
forjar en nosotros ese corazón conforme a su corazón. ¿Cómo le hacemos? Necesitamos aprender a depender completamente. Necesitamos, segundo lugar, ser responsables con el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Necesitamos ser responsables. Hay un llamado y Pablo, por ejemplo, en primera de Timoteo, en su capítulo 4, versículo 12, le estaba diciendo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Responsables. Hay un llamado. Dios ha puesto un llamado a nuestras vidas. Así como Dios puso un llamado en la vida de José a través de los sueños que Dios le dio, ese llamado lo motivó a estar firme en medio de todas las situaciones. Dice el libro de los Salmos que Dios probó a José. Dios estuvo con José. Pero cuando José experimentó esa prueba, él fue muy responsable a su llamado. Él dijo: ¿cómo puedo ofender a mi Dios? ¿Cómo puedo hacer algo que no está en el corazón de Dios? Hermanos, necesitamos ser responsables. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Y continúa, ¿verdad? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Sé responsables. Hermano, hay una responsabilidad tan grande en la iglesia hoy. Hoy cada uno de nosotros necesitamos ser responsables, ser ejemplo de lo que Dios ha depositado en nosotros. Mucha de la gente que viene a nuestras iglesias a veces no se quedan porque no estamos siendo ejemplo, porque no estamos siendo una bendición, porque no tenemos el corazón de Jesús, porque la imagen de Jesús en nosotros no ha crecido, no hemos desarrollado ese carácter. Necesitamos ser personas tan sensibles al Espíritu Santo, ¿verdad? Que podamos acoger, que podamos recibir a la gente que está llegando, que Dios está enviando a nuestras vidas. La gente que se queda en nuestras iglesias, la gente que se queda en nuestras congregaciones, es aquella gente que es recibida, que es arropada con el corazón de Jesús. Es aquella gente que es atendida, es aquella gente, ¿verdad?, que recibe el corazón, que no solamente lo recibe, sino que lo ve reflejado en nuestras vidas. ¡Qué desafío, hermanos! ¡Qué gran reto para nosotros el día de hoy! Necesitamos ser personas con el carácter de Jesús. Necesitamos ser como Jesús. Personas con esa carisma del Espíritu Santo, que la gente puede acercarse con confianza, que la gente puede venir a ti y que la gente al venir a ti e irse después va lleno con una palabra de esperanza, con una palabra de vida, con una palabra que inspira, una palabra que desafía. Sé ejemplo, no descuides, ocúpate, ten cuidado de estas cosas. Y en 2 de Timoteo dice, en una casa grande hay utensilios diferentes, procura, dice, no mezclarte. Huye de esas cosas, huye de esas pasiones juveniles, límpiate para que puedas ser un instrumento de honra. ¿Cuántos dicen amén? Anhelamos tener el corazón de Jesús, anhelamos
ser como Jesús, necesitamos aprender a depender total y completamente en Él. Necesitamos ser muy responsables con el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Necesitamos luchar, necesitamos avanzar en esa carrera en la cual Dios nos ha puesto. ¿Cuál es el proceso a través del cual vamos a desarrollar ese carácter, ese corazón en nuestras vidas? Y el más importante, quizás uno de los más importantes, pero el que menos queremos, es lo que Pablo dijo. Es necesario que a través de tribulaciones entremos. La prueba en nuestras vidas es parte importante. Dios le dijo al pueblo de Israel: por esta razón te llevé al desierto, por esa razón te saqué, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de servirme o no. Hermano, cuando nosotros en nuestra vida cristiana estamos caminando, la única manera en que podamos fortalecer nuestra vida, nuestro carácter, la única manera en que podamos ejercitarnos, la única manera que podamos avanzar es a través de la experiencia, es a través de las pruebas que vienen a nuestra vida, que vienen para fortalecer nuestro carácter, que vienen para ayudarnos a descubrir las áreas que necesitamos trabajar, que vienen para ayudarnos a saber qué es lo que está incorrecto. Por eso el salmista decía: examíname, oh Dios, y pruébame. Examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el sendero perfecto, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos entender la importancia de recibir la prueba en nuestras vidas. Dice ahí precisamente en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, cuando nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, por adversidades, por supuesto que es algo que no nos gusta, pero es necesario. Y te acordarás, Deuteronomio 8:2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué importante es. Dios permite que vengan situaciones a nuestra vida, y es a través de las dificultades, es a través de permitirle al Señor examinar, como dice el Salmo capítulo 139, es a través de esa manera que nosotros venimos delante del Señor, decirle: Señor, examíname, Señor, pruébame, Señor, ve lo que hay en mi corazón, Señor,
todavía siento que hay cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas. Salmo capítulo 139, versículo 23 y 24, es a través cuando nosotros estamos caminando en nuestra vida, cuando nosotros anhelamos más de Dios en nosotros, cuando sabemos que hay un llamado y hay un propósito y Dios nos escogió y estamos caminando, estamos dependiendo de Él, estamos siendo responsables en nuestro llamado, estamos viviendo esa vida de obediencia, esa vida interna profunda. Pero muchas veces hay cosas que nos están impidiendo avanzar, hay cosas que todavía nos hemos reservado en nuestro corazón, hay cosas que hemos estado abrazando todavía y necesitamos clamar: examíname, oh Dios. Necesitamos cada día, quizás cada instante, quizás cada momento, decirle: examíname, oh Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no podemos avanzar si no permitimos que la luz del Espíritu Santo venga a nuestras vidas. No podemos ir más adelante, no podemos progresar si no permitimos que el Espíritu Santo de Dios venga y pruebe y examine nuestros corazones, que pruebe y que conozca nuestros pensamientos. Necesitamos tener ese corazón humilde, ese corazón sencillo. Dios nos ha rescatado de una vana manera de vivir y Dios quiere que nosotros nos despojemos de ese viejo hombre y que vayamos adelante y que a través de las diferentes pruebas y tribulaciones nuestro carácter se vaya forjando cada día más. Cuando David empezó a formar su ejército, dice que llegaron a esa cueva de Adulán muchos hombres afligidos, muchos hombres, ¿verdad?, endeudados, muchos hombres con muchas cosas, hombres lo peor, pero David empezó a hacer de ellos un ejército de valientes. A través de la prueba, a través del desierto, a través de las dificultades, Dios empezó a formar en David y en sus hombres un ejército de valientes. Hermano, pruebas son necesarias, son importantes en nuestra vida. Cuando venga la prueba a tu vida, dile: Señor, gracias. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué es lo que hay en mi vida que tú quieres transformar? Necesitamos tener ese corazón para abrazar. Pablo dice: es necesario, es menester que a través de diferentes tribulaciones entremos. Hermano, un verdadero soldado se forja en la batalla. Un verdadero deportista, una persona que destaca en los diferentes áreas, ¿verdad?, de la vida, son personas que han sido constantes, son personas que han entendido su llamado, personas que han sido muy responsables, en este caso con su entrenamiento, personas que día tras día están practicando, día tras día están ahí metidos, día tras día, personas que saben que va a haber pruebas, que va a haber situaciones, pero personas que son muy constantes. Y Dios quiere formar en nosotros esa clase de personas conforme a Jesús. Personas que donde quiera que te pares, tú vas a tener una sensibilidad, tú vas a poder ministrar, tú vas a poder hablar, tú vas a poder compartir. Estamos viviendo en un mundo quebrado, estamos viviendo en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Dios, un mundo que necesita el amor de Dios, un mundo que necesita la misericordia de Dios, un mundo que necesita la palabra de Dios. ¿Quién irá? ¿Quién irá?, decía Pablo. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Tú y yo hemos sido llamados
para cambiar, para transformar este mundo. Pero necesitamos decirle: Espíritu Santo, ayúdame a conformarme a la imagen. Dame ese carácter. Cuando Jesús estaba llegando al final de su tiempo ministerio en esta tierra, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía que iba a tener un encuentro con la cruz, con el Calvario. Jesús sabía que le estaba esperando la prueba más difícil de su vida. Quebrantado en el jardín de Getsemaní, estaba orando: Señor, si es posible, pueda pasar de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino tu voluntad. Hermanos, necesitamos ser cristianos verdaderos, cristianos que estamos dispuestos a entrar a la batalla, cristianos que no nos rendimos, cristianos que no claudicamos. Pueden decir amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya. Las pruebas son necesarias. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, o un carácter probado, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Hermano, Pablo nos está diciendo: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones lo que produce en nuestra vida es paciencia, es prueba, es esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas. Pruebas, pruebas, pruebas importantes y necesarias para forjar un carácter. Pruebas importantes y necesarias para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados, somos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermano, Dios tiene una esperanza, Dios tiene un anhelo de que usted y yo podamos ser esos hijos de Dios conforme a su corazón. Él todavía sigue buscando esa clase de hombres en el mundo. Él todavía sigue buscando esa clase de personas en el mundo, en las cuales Él quiere derramarse, en las cuales Él quiere venir en una manera poderosa para cambiar, para ser los brazos y los pies de Él en este mundo. Pero necesitamos pedirle: Señor, examíname. Necesitamos recibir la palabra de Dios. Necesitamos recibir las pruebas como parte de nuestro entrenamiento. Aleluya, aleluya. No solamente las pruebas son importantes, sino también nuestra capacidad para obedecer al Señor cuando Él nos habla. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16 al 18, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Necesitamos no solamente pasar por el proceso de la prueba, sino también pasar por el proceso de ser obediente a la palabra de Dios. Por eso dice, cuando Dios está hablando acerca de David: un hombre conforme a mi corazón, sensible, un hombre que quiera ser como yo, un hombre que piensa como yo, un hombre que siente, un hombre que ve con esa compasión. Pero no solamente eso, un hombre que hará,
un hombre que será obediente, un hombre que estará tan sensible a mi voz, un hombre que como Josías se enterneció al escuchar la palabra de Dios. Hombres que escuchan la palabra de Dios, no importa del canal de donde venga. Hombres que escuchan, que son sensibles, que están leyendo la palabra y sienten que Dios está hablando a sus vidas. Hombres dispuestos a hacer, a reconocer la palabra, la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia no es algo fácil. Obediencia es algo raro a veces de encontrar en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Y muchas veces por eso no logramos crecer, no logramos llegar al nivel, a la estatura, al llamado de Dios en nuestra vida. Porque quizás hemos entendido el llamado, quizás hemos pasado por pruebas, quizás las pruebas nos han forjado, pero a veces no somos tan obedientes a su palabra. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuánto necesitamos ser sensibles y decirle: Señor, tú me estás hablando? Señor, se me está olvidando de dónde tú me has traído. Señor, se me está olvidando que todo es por tu gracia. Señor, se me está olvidando que todo lo que tengo viene de ti. Señor, se me está olvidando que tú me has dado la fuerza. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya, aleluya. Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo: heme aquí. Cuando Dios llamó a Moisés: heme aquí. Cuando Dios llamó a Samuel: heme aquí. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos habla? Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de la misma naturaleza. Dios nos habla en diferentes formas y maneras. Y Dios está esperando esa respuesta sencilla y humilde: heme aquí. Heme aquí. Señor, habla, porque tu siervo oye. Habla, para poder forjar ese carácter en nuestras vidas. No solamente necesitamos la prueba, necesitamos ser obedientes a la palabra, sensibles a su palabra. Dice, la obediencia a la palabra es un requisito indispensable para ser sensible a su voz, para poder tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Salmo capítulo 78, hablando precisamente de David, que hemos estado compartiendo. Salmo capítulo 78, versículo 70, dice que eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. David tenía un corazón de siervo. Aunque él fue rey, y uno de los reyes más importantes de la historia de Israel, David siempre permaneció con un corazón de siervo, un corazón muy sensible a Dios, un corazón, ¿verdad?, que tenía un entendimiento más allá de su tiempo. Y este hombre David dice que Dios lo escogió, ¿verdad?, para cuidar a su pueblo, para apacentar a su pueblo. Y dice que David lo hizo
conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. O sea, David tenía ese corazón tan obediente a Dios, tan obediente a su palabra. O sea, David era un canal a través del cual la palabra de Dios podía fluir. David era un canal a través de la cual la palabra de Dios podía fluir en una manera tan nítida, en una manera tan transparente, en una manera tan diáfana, en una manera tan efectiva. Hermanos, necesitamos aprender a transmitir la palabra de Dios conforme a su corazón, porque la palabra de Dios necesita el Espíritu de Dios para poder dar vida. Que sea una palabra que edifica, una palabra que motiva, una palabra que consuela, una palabra que levanta, una palabra que reta, una palabra que desafía. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Finalmente, necesitamos tener una comunión muy íntima con Jesús. Necesitamos buscar asociarnos con Jesús. Necesitamos aprender no solamente a experimentar la prueba en nuestras vidas, no solamente a ser obedientes a la palabra. Necesitamos buscar con desesperación ser personas que adoran, que saben buscar. La Biblia, hablando de David, dice el dulce cantor de Israel. Hoy en la mañana, cuando estamos cantando, adorando, usted y yo levantando nuestras manos, levantando nuestras voces, el Espíritu de Dios se paseaba en medio de nosotros, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, porque Dios está esperando esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y usted y yo necesitamos buscar transformarnos en esas personas que adoran a Dios sin reserva, sin límite, ¿verdad? Cuando David iba trasladando el arca, era un gozo. Convocó a todo el pueblo de Israel, convocó a todos los levitas, los cantores, los trompetistas, salterios, etc. Era un desfile tremendo. Había gozo, sacrificios, holocaustos, y David y todo el pueblo danzaban, glorificando por la presencia de Dios. Hermano, es increíble cuánto necesitamos usted y yo convertirnos en esa clase de adoradores. Con razón, Dios dijo: David, hallé a David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Soy un hombre conforme al corazón de Dios? Pregúntese. ¿Soy una mujer? ¿Soy un joven conforme al corazón de Dios? ¿Mi corazón es conforme a su corazón? ¿Hago lo que Dios quiere que haga? ¿Soy obediente a su palabra? Mi corazón es sensible, mi corazón está dispuesto. Primera de Crónicas, capítulo 11. Versículo 13 y 14. Quiero concluir con esta historia. Estamos hablando de que hay una urgencia de encontrar hombres conforme al corazón de Dios, hombres con carácter, hombres con destino, hombres con ese coraje y esa decisión para ir en pos de su llamado. Hombres que han entendido que Dios los ha llamado, y hombres que están luchando, hombres que están avanzando, hombres que no se detienen ante nada,
hombres que saben que el llamado que Dios ha puesto en su vida es un llamado alto, es un llamado que está más allá, pero que saben que su Dios está con nosotros, contigo, pero que sabe que Dios que ha comenzado esa obra la va a perfeccionar. Hombres que no se rinden ante nada, hombres que están dispuestos a avanzar, hombres que tienen un corazón conforme, que cuando viene la prueba dicen: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, ¿cuál es el propósito de la prueba? Hombres que son tan obedientes a la palabra de Dios, que son tan sensibles, hombres que están buscando a Dios con todo su corazón. Pero ve que dice aquí, dice, hablando de Eleazar, dice que este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, dos hombres se pararon en esa parcela de lentejas. Dos hombres se pararon ahí, dos hombres con resolución, dos hombres con coraje, dos hombres con una determinación. Dice que estaban ahí, se pusieron en medio de la parcela y defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. ¿Cuánto necesitamos hoy hombres y mujeres como estos hombres? Hombres y mujeres que se paren dentro del límite de sus convicciones y decimos: Satanás, no vas a pasar de aquí. ¿Sabes qué? No vas a pasar. No vas a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, necesitamos esa convicción, necesitamos esa resolución, necesitamos ese coraje, porque cuántas veces son las mismas pruebas, las mismas tentaciones, las mismas luchas que nos derriban y que nos impiden avanzar en los caminos del Señor, que nos impiden afirmar nuestro rostro, que nos impiden ser como estos hombres valientes que no estuvieron dispuestos a bajar el nivel, no estuvieron dispuestos a bajar la guardia. Necesitamos pararnos. Satanás, no más. No te voy a permitir venir a mi vida. No te voy a permitir entrar a mi vida. No voy a permitir que vengas más, porque en el nombre de Jesús yo soy más que vencedor. ¿Qué es lo que te está deteniendo en esta mañana? Hay un alto llamado. Hay multitudes. Yo puedo ver que hay multitudes que están esperando porque usted, esta congregación, la casa de mi Padre, se levante con ese valor y se levante con ese coraje. Puedo ver que hay gente esperando que se levanten esos David, que se levanten esos Daniel, que se levanten esos hombres de Dios con ese carácter, conformados a la imagen de Jesús. Hombres y mujeres que han sido forjados en la batalla, hombres y mujeres que han sabido pasar las pruebas, soportar las pruebas, hombres y mujeres que son obedientes a la palabra de Dios, hombres y mujeres que han sabido entrar a la misma presencia de Dios en adoración, hombres y mujeres que se van a parar sobre la línea. No vas a pasar. No más vas a destruir a mi familia. No más me vas a hacer fracasar. No más derrotas en mi vida. No más, hasta aquí, hasta aquí. Hermanos, necesitamos que se levante ese coraje y esa resolución. Hermanos, no podemos ser vencidos por las mismas cosas. No podemos seguir con ese carácter débil, con ese carácter, ¿verdad? Que tan apacible, con ese carácter que no hace nada por las cosas de Dios. El mundo está avanzando. Satanás no descansa. El mismo David se paró en medio de aquel campo de batalla, cuando el ejército de Saúl estaba amedrentado, cuando aquel gigante salía.
denme un hombre para pelear con ustedes. Ustedes son el ejército de Saúl, nosotros somos los filisteos. Si un hombre de ustedes viene y me vence, nosotros le serviremos. Pero si yo le venzo, ustedes no servirán. Nadie, por 40 días, a la mañana y a la tarde, nadie quería hacer frente. Hoy hay muchos gigantes que se están levantando en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu ciudad, en contra del propósito de Dios a tu vida. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte, porque tú, al igual que David, tú vas a decir: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Rey de los escuadrones de Israel, al cual tú has desafiado. Hoy yo te venceré, hoy yo te venceré. Puedes darle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Jesús. Quiero que se ponga de pie en esta mañana y que usted reciba este desafío. Que usted reciba este desafío en su corazón. Que usted pueda decir, como la canción hace un momento: todo lo entrego. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué necesitas entregarle al Señor en esta mañana? ¿Qué necesitas? ¿Qué paso de decisión necesitas tomar esta mañana? ¿Cuántas voces estás escuchando que están amedrentando tu vida? ¿Cuántas voces estás escuchando que te dicen que no vas a avanzar, que no vas a crecer, que no vas a llegar a la meta de Dios, que ese ministerio, que esos dones y habilidades no se van a desarrollar en tu vida? Necesitas levantarte como David y Eleazar. No vas a avanzar más. De aquí no vas a avanzar. Y es importante, cuando usted y yo tomamos esa decisión, como Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú puedes identificar lo que te está deteniendo, cuando tú puedes identificar qué está afectando tu vida cristiana, cuando tú logras identificar, y es importante que identifiques, es importante que señales en una manera tan exacta: esto me está deteniendo, esto me está impidiendo avanzar, pero hoy lo entrego. Hoy estoy dispuesto a pararme en la línea de batalla. Hoy te voy a vencer. ¿Por qué no cantamos esa canción? Cierra tus ojos. Aleluya, Jesús. Tú estás aquí, oh Dios. Tú estás con nosotros. Dígaselo con todo su ser. Oh Jesús, todo lo entregamos a ti. Oh Jesús, ven sobre nosotros. Espíritu de Dios, ven. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Toca nuestras vidas. Dígaselo con todo su corazón, con todo su ser. Gracias, Jesús. O dígaselo desde lo más profundo
Dios. Me rindo a ti en esta mañana. Estoy dispuesto, Señor. Oh, Jesús. Todo. Abre tu corazón, Señor. Rinde tu vida, tu ser. Oh, Dios. Te adoramos. Oh, te adoramos, Jesús. Oh, Jesús. Gracias, Padre. Oh, aleluya. Dígaselo una vez más. Y si puedes mencionar esas áreas específicas, cosas específicas, hazlo en esta mañana. Dile: todo lo entrego. Gracias, Jesús. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, mi esperanza eres. Todo lo entregamos en esta mañana. Todo aquello que nos ha impedido, Señor. Nos paramos a la línea de batalla, Señor, creyendo que todo lo podemos en ti, Señor, creyendo que vamos contigo, Señor, creyendo que tú estás como un poderoso gigante, Señor. Queremos cumplir los sueños que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos caminar, Señor, en el llamado, alto llamado que tú has puesto a nuestras vidas. Señor, que esta iglesia pueda levantarse poderosa. Señor, que pueda cumplir el llamado, Señor. Hay muchos que necesitan venir a casa. Hay muchos que necesitan venir a casa. Señor, que sean atraídos por tu pueblo. Hombres y mujeres conforme a tu corazón, que harán, que serán tan obedientes a ti y a tus palabras, Señor. Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Nos estás llamando, Señor, a un caminar más alto, a ser más responsables con el llamado, a depender total y completamente de ti. Somos tus siervos. Sabemos de dónde nos has llamado. Y por eso, Señor, por tu gracia, estamos aquí. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Qué palabra tan tremenda, tan importante para nuestra vida, amén. Dios, yo quiero animarte. Esta palabra para mí fue de mucha bendición. Yo sé que también lo fue para ti. Y este Dios del que estamos hablando es el mismo Dios que venció la muerte. Y a lo mejor tú ahorita no estás pasando por alguna lucha, recuérdalo. Si estás pasando por alguna prueba, recuérdalo. Siempre es el mismo Dios que te ha salvado, que te ha rescatado, que te ha liberado, y lo puede hacer una y otra y otra y otra vez. Así que mantengamos nuestra confianza en Jesús. Amén. Gloria.